Nosotros esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio, como dijimos la semana pasada, hablando de un tema que es importante, es un tema vital en la vida de la iglesia. Vamos a hablar esta mañana acerca de la disciplina. La semana pasada estuvimos nosotros meditando en el tema de la cena del Señor y utilizamos los dos tiempos que normalmente nosotros tenemos, el de la escuela dominical temprano y el del servicio unido, para poder explicar este tema. Sabemos que es un tema bastante profundo, pero en esas 2 horas yo creo que nosotros hemos llegado a comprender qué es lo que significa la cena del Señor. Y dijimos que íbamos a hablar también de la disciplina eclesiástica. Y en esta primera parte también yo quiero tocar este tema de la disciplina, porque una iglesia que no tiene disciplina, en realidad no es una iglesia. No es una iglesia. Y yo quisiera, hermanos, antes de que nosotros entremos a ver las definiciones de lo que es la disciplina eclesiástica, yo quisiera que nosotros comencemos viendo cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué es que Cristo nos manda por medio de su palabra que nosotros practiquemos la disciplina aquí en esta iglesia local, así como toda iglesia local debe también participar de ella o llevarla a cabo, realizarla? La esperanza, hermanos, es que por medio de este estudio nosotros lleguemos a comprender la necesidad de practicar la disciplina en nuestra congregación. Es precisamente en nuestra congregación. Y nosotros vivimos, hermanos, yo quisiera hablar así en esta introducción, porque antes de tocar el tema, porque vamos a ver nosotros diferentes pasajes de la Escritura. No hay un tema, no hay una escritura específica para esto, son muchos pasajes de la Escritura y nosotros vamos a ir viéndolos conforme estamos avanzando. Pero nosotros vivimos en tiempos en que los hombres, cuando digo hombres, hablamos de todos, mujeres, viejos, jóvenes, adolescentes, los hombres no quieren vivir sujetados a nada. Cada uno quiere hacer como su propio parecer lo implica. Eso es, lamentablemente, podemos decir, la norma que se está no solamente insertando dentro del mundo secular, sino también dentro de lo que es la iglesia del Señor. Cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Y el pensamiento de hoy día, dentro de las congregaciones y a veces también, o mucho más dentro de lo que es el mundo secular, es: si mi conciencia no me remuerde, o si mi conciencia no se inquieta, no me inquieta, entonces lo que yo estoy haciendo está bien. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Yo no sé si es que ustedes han tenido la oportunidad, pero las personas piensan de esa manera, o pensamos a veces de esa manera. Que a mí no me remuerde lo que yo estoy haciendo, a mí me parece que está bien. Entonces, si no me remuerde lo que está bien, los que están equivocados son ustedes. Porque si esto estuviera mal, yo pues me sentiría mal, me sentiría triste. Pero no, yo me siento bien. Y este pensamiento, como les digo, no es exclusivo de los que están en el mundo sin Cristo, sino también, lamentablemente, se manifiesta dentro de la iglesia del Señor. Y la Escritura habla de eso, hermanos. La Escritura habla de eso. Aunque el Señor ha dejado para su pueblo su palabra, la cual debe ser nuestra regla de fe y de práctica, muchas veces los hombres queremos hacer nuestra propia voluntad. Y yo quisiera, hermanos, como introducción, en esta parte de introducción que estamos haciendo a nuestro tema, abramos la Escritura en el libro de Jueces. Libro de Jueces, en el capítulo 17, Jueces 17. Vamos a leer la Escritura para que nosotros podamos ir preparando bien nuestra mente y nuestro corazón para ver pues cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica. Entonces yo voy a leer desde el versículo 1 de Jueces 17 hasta el versículo 6. Y dice la Escritura, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice así: había un hombre
de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía. Y él dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo: bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una fundición. Ahora, por tanto, yo las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Mira cómo dice el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Hermanos, nosotros leemos en los primeros 5 versículos una corrupción total. Es una corrupción total. Fíjense, el versículo 6 dice: en aquellos días no había rey. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes algo. No había rey, pero ¿había ley? Sí había ley. Estaba la ley del Señor, el Pentateuco ya estaba allí entre el pueblo. No había un rey, pero sí había ley. La ley del Señor había sido dada por medio de Moisés a este pueblo de Israel. No había rey, pero había ley. Pero fíjense, a pesar de que había ley, ¿cuál era la causa de esta corrupción que nosotros vemos aquí en el capítulo 17 de Jueces? ¿Cuál era la corrupción para que este hombre haga su propio ídolo, haga su propio santuario, y a uno de sus hijos los haga su sacerdote? Es decir, él mismo se estaba tomando la atribución que la ley no le permitía. Él mismo estaba constituyendo su iglesia, su forma de adorar, él mismo estaba escogiendo su pastor y todo eso. ¿Cuál era la causa de esa corrupción? Bien, el versículo final lo dice: cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Pues hermanos, yo hago esta introducción pensando: ¿será que en nuestros días todavía este versículo se puede aplicar aún a la iglesia del Señor? ¿Será que dentro de la iglesia del Señor cada uno hace lo que le parece bien? Bueno, yo quiero hacer esto a mi manera porque pues a mí me parece que tiene que ser así. Yo quiero adorar así porque yo creo que es así. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, como yo creo, como a mí me parece bien. Y hermanos, este problema nosotros vemos de que no solamente está en Micaía y su madre, sino también nosotros podemos abrir el capítulo 21 de este mismo libro de Jueces. En el versículo 25 se repite la misma causa de la corrupción que había en Israel. Y el versículo 25 del capítulo 21 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Ante sus ojos. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar de que esta iglesia local no caiga dentro de la misma corrupción. Y la manera de que sea evitada esta corrupción es por medio de la disciplina eclesiástica, como nosotros vamos a ver en unos momentos. Todas estas circunstancias nos enseñan que cuando las personas caminan haciendo lo que a sus ojos les parece bien, ¿qué aparece? Aparecen corrupciones, aparecen
perturbaciones. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento en estos pasajes. Cada uno hace lo que le parece bien a sus ojos. Por eso la palabra de Dios sentencia bien cuando dice en el Proverbio, si abrimos el libro de Proverbio, capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, versículo 2, y yo voy a leer de una versión distinta. Yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 16, 2 dice, en esta versión, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Por eso es que yo decía al principio, aquí la palabra de Dios está diciendo cada uno cree que lo que hace está bien. Cuando uno piensa, no espiritualmente, cuando uno piensa en su carne, uno siempre va a decir, no, lo que yo hago está bien. Aún por eso es que nosotros podemos encontrar muchas veces que existen justificaciones aún para el delito en el mundo secular. ¿Por qué tenías que robar el banco? No, es que no encuentro trabajo. O sea, a esa gente le parece que está bien robar un banco. ¿Por qué violaste a esa muchacha? No, es que ella se viste indecentemente. Les parece que está bien, por eso es que ellos justifican sus acciones. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Y como les dije al principio, en la iglesia del Señor no se ha salvado, hermanos, a esto que sentencia la palabra de Dios. Y esto, hermanos, se demuestra cuando un hombre se halaga a sí mismo por lo que hace, llamándoles una virtud. Una virtud, es lo que yo hago está bien, esto es una virtud, pero Dios, ¿cómo lo llama? Dios lo llama una maldad. Cada uno hace como le parece bien a sus propios ojos. Matthew Henry dice de este proverbio 16:2, dice así: la ignorancia, el orgullo y la jactancia nos vuelven jueces parciales respecto de nuestra propia conducta. Matthew Henry todavía habla cuál es el origen para que una persona actúe o piense de esa manera. Y los factores son primero ignorancia, el orgullo y la jactancia. Eso es lo que hace que una persona se vuelva parcial respecto de su propia conducta. Por eso es que cada uno hace como le parece bien a sus propios ojos. Nosotros encontramos aquí en este Proverbio 16:2 que en la segunda parte dice, pero el Señor es quien califica las intenciones. ¿Y cómo es que el Señor califica las intenciones? ¿Cómo es que nosotros podemos evitar precisamente de que cada uno haga como bien le parece, sino que califiquemos nosotros las intenciones? Y es por medio de la palabra de Dios. Hay un versículo que nosotros conocemos que dice precisamente que es Dios quien califica las intenciones, o como dice ahí la versión Reina Valera 60 o la versión que yo tengo acá en Hebreos 4:12. Es un pasaje que nosotros lo conocemos. Es un pasaje en el cual se habla de la Escritura, nuestra guía de fe, nuestra guía de lo que nosotros debemos vivir, cómo debe ser nuestra conducta. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por medio de su palabra que esas intenciones deben de ser discernidas, deben de ser calificadas, esas intenciones del corazón. ¿Por qué Micaías había hecho su propio templo? Pues nosotros, por medio de la palabra del Señor, podemos discernir todo ello. Una de las cosas también, ahora que hablamos de la disciplina, es que tenemos que decir que es muy fácil ver las faltas en otros cuando no actúan conforme a lo que las Escrituras enseñan. Pero cuando otros ven nuestras faltas, no nos gusta recibir un llamado de atención. Así somos. Es bien fácil calificar a hermanos cuando nosotros vemos, ¿no?, que su caminar no es recto, no está en justicia.
Somos muy rápidos nosotros para ir allá y decirle, ¿sabes qué? Tu conducta no está bien delante del Señor. Pero cuando alguien viene a decirnos a nosotros, ¿sabes qué, Guillermo? Tu conducta no está bien delante del Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Una coraza alrededor de Guillermo. Yo hago una coraza para desviar esas palabras que tratan de hacerme ver posiblemente que efectivamente yo estoy caminando mal. Me gusta a mí juzgar, no me gusta ser juzgado. Me gusta a mí criticar el caminar de otros, pero no me gusta que critiquen mi propio caminar cristiano. Pero la disciplina, hermanos, es precisamente sobre la base de la Escritura, y la disciplina lo que busca, y es algo que tenemos que tener en mente ahora que estamos haciendo esta introducción, lo que busca la disciplina es la restauración de la persona. No busca la demolición de la persona, sino restaurarla otra vez, ganarla para Cristo otra vez. Cuando la persona está caminando mal, cuando está caminando diferente a como este libro, que esta palabra de Dios nos dice. Ese es el propósito de la disciplina. No vamos a creer, y esto es bueno advertirlo, de que la disciplina va a ser pues simplemente un acto por el cual a mí no me cae fulano, entonces vamos a disciplinar cualquier cosa. No es así, porque vamos a ver cómo es que aún en el proceso de la disciplina la iglesia también participa. La iglesia también participa. Lo que yo les decía es que es fácil abrir la Biblia para hacerle ver sus pecados a cualquier persona, especialmente cuando pecan contra nosotros y somos duros contra ellos, haciéndoles sentir mal muchas veces, duros. Es que fuéramos implacables contra ellos cuando vemos sus pecados y pecan contra nosotros todavía. Sin embargo, cuando se trata de nuestros propios pecados, somos muy indulgentes. Miramos para otro lugar. Cuando nos están hablando de nuestro pecado, preferimos mirar para la derecha o para la izquierda. Nos hacemos como que conmigo no es la cosa. Cuando alguien se acerca para confrontarnos, inmediatamente activamos, como les dije, nuestro escudo de protección de autojusticia. Autojusticia, y procuramos destruir a la persona y la reputación de quien nos reprocha con las Escrituras. Yo les pregunto, ¿esa puede ser la conducta de un cristiano? Alguien va a disciplinar, puede esa persona sí buscar destruir a la persona y la reputación de quien lo reprocha con las Escrituras. No, no es. Pero hablando de este proverbio que habíamos visto nosotros, también el Señor nos da otro proverbio que es importante que nosotros también lo traigamos a esta lección de esta mañana. El proverbio que está en el capítulo 3, versículo 7. Proverbio 3, versículo 7. Así como hemos visto de que hay personas que piensan de que todo lo que hace está bien, este proverbio corrige. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, cuando a veces nosotros decimos, no, mi caminar está bien. No, en tus propios ojos. Cada uno hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. No, dice la Biblia. No seas sabio ante tus propios ojos, sino teme al Señor. El temor al Señor, ¿qué cosa es? Es nuestro correctivo. Es nuestro correctivo para la sabiduría propia, porque cuando uno piensa que lo que está bien delante de sus ojos es correcto, es sabiduría humana, no es sabiduría divina. El temor del Señor es quien corrige todo esto, es el correctivo. ¿Por qué? Porque la sabiduría propia, o sea, el creer que mi camino es correcto porque yo digo que es correcto, y no ver nuestro camino a la luz de la Escritura, ¿qué cosa es lo que engendra? Arrogancia, orgullo. Una persona orgullosa es la que actúa así. ¿Y qué más? Conduce al pecado. Conduce al pecado. Esta sabiduría que no es de Dios está escrita por nuestro Señor en su palabra. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué?
teníamos que abrir Santiago, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y aquí es donde habla acerca de una diferencia entre la sabiduría que es divina y la sabiduría que es de Dios, entendiendo, ¿no?, esta parte de ver nuestro caminar. Si vamos a ver nuestro caminar de acuerdo, poniéndome los lentes de mi propia sabiduría, o voy a ponerme los lentes de la Escritura. En Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Miren cómo dice el último versículo: porque donde hay celos y ambición personal, ahí que cosa hay confusión y toda cosa mala. Eso es lo que dice este versículo. En ese lugar, dice, subraye allí hay que subrayar. Y nosotros podemos decir, allí hay toda cosa mala. Y nosotros este versículo podemos decirlo de esta manera, hablando de la disciplina y el orden que debe de haber en el cuerpo local del Señor. Podemos decir, en la iglesia donde hay tal sabiduría propia, en la iglesia donde hay celos, en la iglesia local donde hay ambición personal, en aquella iglesia hay toda cosa mala. Así podemos nosotros utilizar también este pasaje para ver, ¿no?, las consecuencias de la sabiduría propia. Y esta introducción, hermanos, que estamos haciendo hasta este momento nos tiene que llevar a preguntas necesarias. ¿Ha sido diseñada la iglesia del Señor para que cada uno haga lo que le parece bien a sus propios ojos? ¿Ha sido diseñada? Cada uno hace aquí en la iglesia como quiere. Cada uno va por su propio camino. Algunos quieren ir por la derecha, otros quieren ir por la izquierda, algunos quieren hacer el servicio de una manera, otros quieren de otra forma, algunos quieren adorar así, otros quieren adorar así. Así ha sido diseñada la iglesia. Ahora, otra pregunta: ¿es posible, según la Biblia, que cada uno como miembro de la iglesia local viva según su propio parecer? Ahora ya no estamos hablando solamente de la conducta aquí en la iglesia y del servicio al Señor que tenemos que hacer aquí, sino saliendo de la iglesia, viviendo en nuestra casa, estando en nuestro trabajo, estando en nuestro centro de estudio. ¿Podemos vivir como nosotros queremos? La disciplina solamente se aplica para los temas estrictamente de la adoración y eclesiástico, o la disciplina también tiene que ser aplicada a nuestras vidas de acuerdo a nuestras conductas, a nuestras ofensas que podemos cometer cuando pasamos de esas puertas hacia la calle. Esas son dos preguntas que nosotros tenemos que contestar. Y vamos a ver por medio de la Escritura, hermanos, respondiendo a estas dos preguntas con un no. La iglesia no está diseñada para que cada uno haga como quiera, como bien le parece a sus propios ojos. Porque nosotros tenemos la Escritura. Tenemos la Escritura y tenemos que vivir dentro de la congregación conforme la Escritura nos dice. Todas las actividades que nosotros tenemos que hacer para la iglesia del Señor están aquí normadas. Y después que nosotros salimos de aquí, estamos en nuestras casas, no está libre de este libro. Si uno es cristiano, este libro tiene que ser su regla de práctica aquí en el templo y fuera del templo donde se encuentra. Eso es, hermanos. O sea, nosotros no estamos diseñados, o el Señor no nos ha salvado para que cada uno haga como bien le parece a sus propios ojos, o como bien le parece a su propia sabiduría. Y nosotros tenemos como iglesia, hermanos, que aprender la humildad. Una persona que no es humilde nunca va a aceptar la disciplina. Esa es una persona arrogante. No arrogante con uno, arrogante contra Cristo y sus palabras. El Señor, el que es altivo, lo mira de lejos, de lejos. Una persona que no acepta la disciplina, que no acepta la amonestación, simplemente es una persona arrogante. Y vamos a ver de que no solamente se trata de mi parecer, del pastor para disciplinar, porque hasta la iglesia tiene que participar.
Y eso es algo que a mí me gusta mucho de la sabiduría del Señor. De que la disciplina no se hace de acuerdo al parecer del pastor. El pastor tiene su propia interpretación de esto. No. Porque nosotros los que hemos leído Mateo 18, y con eso quizás estoy adelantando un poco lo que nosotros tenemos que entender acerca de la disciplina. Por ejemplo, yo voy, ¿no?, donde un hermano viene hacia mí y me dice: hermano Guillermo, usted ha pecado aquí, mire, ve, la escritura, usted se ha conducido de esta manera y la escritura dice que usted no debe conducirse de esta manera. No, hermano, usted está equivocado. Yo no debo. Eso a usted le parece que es pecado. A usted es su propia conclusión. Usted siempre ve pecado por todos lados, así que por favor no me hable, no quiero hablar con usted. ¿Qué hace esa persona? Tiene que ir por 1, 2 o 3 testigos. Entonces 2 o 3 testigos no pueden estar equivocados. Seguramente que esa persona va y le dice: hermano, ¿sabe qué? Mire, yo he procurado llamarle al hermano la atención, al hermano Guillermo, él está haciendo esto, y mire, vamos a ver la escritura. Y los otros 2 o 3 dirán: no, pues eso está mal, vamos los 2, vamos los 3. Y vienen los 3 hacia mí y me dicen: hermano Guillermo, usted está mal. Aquí su conducta, la escritura la condena. No, bueno, hasta ahí puede ser que yo pueda decir: ah, no, estos 3 se han confabulado contra mí, están tocando al siervo del Señor. No, esto es una confabulación, ¿no es cierto? Se han puesto de acuerdo, seguro que alguien quiere agarrarse mi sitio de pastor y quieren sacarme. Muy bien, hasta ahí podría ser. Pero después, ¿qué dice? Llévalo a la iglesia, o sea, es hacerlo público. ¿Pero ustedes creen que la iglesia se va a confabular contra una persona para disciplinarlo simplemente porque, bueno, así le da la gana? ¿O se puede confabular? No, hermanos. Por eso es que a mí me gusta este método que el Señor tiene. Es un método que elimina el orgullo, elimina la autojusticia, elimina el caminar bien ante los propios ojos. Porque toda la iglesia no puede estar equivocada. Entonces son 2 cosas. Yo digo: ay, pero ¿qué? Todos entonces. Yo no me he dado cuenta, yo no estoy viendo que estoy en pecado, todos están viendo que yo vivo así. Tengo 2 cosas. Sigo con mi nariz parada. ¿O saben qué? Pido perdón. Si sigo con mi nariz parada, yo voy a decir: ¿saben qué, hermanos? Yo me voy de esta congregación y me voy. Pero si yo veo que la congregación lo que persigue es restaurarme a mí, hermanos, tengo que pedir perdón al Señor y tengo que entrar en un proceso de restauración que, como vamos a ver, incluye el arrepentimiento. Sin arrepentimiento al Señor, arrepentimiento genuino, no hay proceso de restauración. En realidad estamos restaurando a una persona que sigue pensando igual, y sigue pensando igual, y sigue pensando igual. Por eso a mí me gusta mucho la sabiduría de Dios cuando habla de esto, de la disciplina. Entonces, pues, hermanos, vemos que para esas preguntas nuestra respuesta es no. Por ello, hermanos, en esta primera parte, antes de dar, como yo les había dicho, una definición de lo que es la disciplina en la iglesia, nosotros debemos conocer las causas por las cuales debe haber disciplina dentro de la iglesia. Yo he enumerado aquí unas cuantas, son unas 8, que nosotros vamos a ir viendo cada una de ellas de una manera bien rápida. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? 1, para glorificar a Dios. Ese es el primer propósito. 2, para mantener y promover aquello que conduce a la vida. 3, para mantener la pureza de la iglesia, la esposa de Cristo. 4, para vindicar la integridad y el honor de Cristo. 5, para restaurar a los ofensores. 6, para detener a otros de cometer ofensas. 7, para callar a los falsos maestros y sus enseñanzas. 8, para ganar para Cristo a los que hicieron una profesión de fe vacía. Para ganar para
a Cristo aquellos que hicieron una profesión de fe falsa y están dentro de una congregación. El primer propósito, hermanos, de la disciplina, vamos a ir desarrollándolos ahora, es para que Dios sea glorificado. Y son muchas las definiciones que los liberales han traído para responder a la pregunta: ¿cómo es Dios más glorificado? Si nosotros ponemos a buscarnos en internet una definición, posiblemente no, esa definición va a estar centrada en el hombre, una definición humanista. Pero nosotros nos caracterizamos en esta iglesia por no ser humanistas, sino más bien nosotros procuramos vivir el evangelio centrado en Dios, todas las doctrinas, todas nuestras vidas. Y el pensamiento centrado en Dios responde a esta pregunta diciendo que Dios nos ha prescrito un camino para glorificarle, a saber, la piedad que consiste en la obediencia a su palabra. Por eso es que la disciplina es para glorificar a Dios, para el que está en desobediencia a su palabra sea corregido, porque la desobediencia no trae gloria a Dios, como nosotros vamos a ver, sino trae vergüenza. Entonces la disciplina va a ser para ayudar a esta persona para que viva para la gloria de Dios. Nosotros vamos a hacer eso. Y podemos decir, hermanos, que este motivo resume a los otros motivos que nosotros hemos citado. Promover aquello que conduce a la vida trae gloria a Dios. Mantener la pureza de la iglesia del Señor trae gloria a Dios. Restaurar a los ofensores trae gloria a Dios. Detener a otros a cometer ofensas, pecados, trae gloria a Dios. Quizás en este punto ya está centrado todo, pero nosotros necesitamos, hermanos, desmenuzar así cada una de estas afirmaciones o estos propósitos de la disciplina que hemos venido mencionando. Necesitamos desmenuzarlo, hacerlo migajita y nosotros ir comiendo así pedacito por pedacito y guardarlo en nuestro corazón. La disciplina, hermanos, tiene como propósito también mantener y promover aquello que conduce a la vida. Estamos hablando aquí de vida eterna. En Hebreos, ya vimos Hebreos capítulo 12. Y aquí nosotros vamos a procurar tener siempre una concentración en esto, porque vamos a ver la relación que existe en estos pasajes aquí en Hebreos 12. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 10 y 11. Hebreos 12, 10 y 11 dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Al final de nuestro versículo 10 que hemos leído, dice que Dios nos disciplina ¿para qué? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Participar de su santidad. Y hermanos, participar de la santidad de Dios es de vital importancia espiritual. ¿Por qué es importante? Esa disciplina es para que nosotros, dice, participemos de la santidad de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Ese mismo versículo nos trae la respuesta. El versículo 14 dice: buscar la paz con todos. ¿Y qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? La disciplina nos hace participar de su santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. La disciplina conduce a la vida, hermanos. La disciplina es buena, conduce a la vida, nos mantiene en el camino correcto, nos mantiene en el camino angosto, nos mantiene en el camino que agrada al Señor, en el camino por el cual nosotros vivimos de una manera digna, conforme al Evangelio que nos fue predicado. Eso es. Y respecto de nuestros versículos 10 y 11, hermanos, un argumento liberal podría sugerir que el pasaje nos dice que Dios mismo nos debe disciplinar. Un argumento liberal. En consecuencia,
Si Dios no me disciplina, entonces yo apruebo lo que yo hago. Esa es otra parte también que nosotros tenemos que tocar cuando hablamos de la disciplina, ¿no? Acá este versículo de Hebreos 12 que estamos hablando nos habla de Dios disciplinando. Entonces alguien puede decir, no, pues, ¿por qué me va a disciplinar la iglesia? ¿Por qué me va a disciplinar los hermanos? No, es Dios quien disciplina. Y si hasta ahora no me ha disciplinado Dios, entonces ¿qué? Pues que Dios está aprobando lo que yo hago. Bueno, hermano, Dios disciplina a los que tienen por hijos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Al que tiene por hijo, Dios disciplina. Por eso es que cuando hablamos nosotros de una profesión de fe vacía, de una profesión de fe falsa, nosotros pues vamos a ver por medio de la disciplina que se busca corregir esto. Hay personas que, por ejemplo, no dicen, no, yo soy cristiano, voy al templo todos los domingos, pero después, ¿cómo viven? Y dicen, no, mira, no me pasa nada, yo estoy pecando, vivo en contra, pero Dios no me disciplina. ¿Será pues que Dios entonces aprueba mi manera de vivir? No van a las escrituras, ¿no? No me pasa nada, miran al cielo así, mueven sus ojos y no me está pasando nada. Allá, entonces debe estar bien como yo hago, con el libro cerrado, con la Biblia cerrada. Pero la Biblia, hermanos, no expresa tal idea de aprobación divina cuando no hay castigo. El argumento podría ser, quizás no eres hijo. No te disciplina porque no eres hijo, porque dice la Biblia, al que tiene por hijo, Él disciplina. Él nos disciplina bastardos. Así como nosotros. ¿Acaso yo voy a entrar a la casa de la hermana a disciplinar a sus hijos? No me van a permitir. Yo disciplino a mi hija. Y la hermana disciplina a sus hijas. Así es. Yo no disciplino hijo ajeno. ¿Por qué? Porque no me compete. Igual es con Dios. Dios nomás va a disciplinar a sus hijos. Además, hermanos, miren, aquí también tenemos que mencionar un pasaje en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Yo quisiera que también tomemos este pasaje en consideración cuando se viene ese pensamiento de que pues, si no hay castigo, entonces todo está bien. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Mire cómo dice de este caso, en la versión Biblia al día. Dice de esta manera: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El pueblo, mire cómo dice, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Por eso es que hay personas ahí, ¿no? Que dicen, soy cristiano, pues si no reciben su profesión de fe hicieron, no reciben el castigo, tienen prosperidad, todo les va bien, y por aquí y por allá todo es verde, viven en un país verde, y ellos, a pesar de que no tienen un testimonio conforme a las escrituras, piensan que están bien delante de Dios porque no reciben castigo. Pero en realidad, hermanos, ese corazón se está llenando para hacer más maldad. No solamente persistir en su camino propio, equivocado, impío y malvado, sino también piensa en avanzar, ensanchar su maldad, puesto que no recibe el castigo del Señor. Hermanos, Dios ha establecido los medios para llevar a cabo la disciplina aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos solamente Dios me puede castigar, estamos errando, porque la Biblia no enseña eso. Dios en su palabra ha establecido cuáles son los medios. Y pasajes como los siguientes que nosotros vamos a ir viendo nos demuestran que tanto un hermano o un pastor o toda la congregación han recibido el encargo de corregir, disciplinar cuando un hermano comete pecados contra Dios. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Dice la palabra del Señor: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí vemos, miren cómo es que comienza la disciplina, hermano a hermano.
Aquí no vemos nosotros la aparición de un pastor o de un oficial de la iglesia. Un hermano, una oveja, va y procura hacer la disciplina. Hermanos, y como nosotros habíamos dicho también el domingo pasado, y tenemos que recordar, de que a pesar de las relaciones aquí en la tierra que nosotros podemos tener con otra persona, por ejemplo, acá, vuelvo a repetir, acá vienen hermanos de sangre, acá vienen primos, acá vienen esposos, acá vienen trabajadores con sus empleados, acá vienen, prácticamente somos lo que estamos hablando, ¿no? Un hermano, esposo, puede también usar Mateo 18:15 y reprender a su cónyuge. Un cónyuge puede, hermanos, llamar a disciplina a otro cónyuge. Un hermano de sangre, no estamos, o sea, la misma mamá, el mismo papá, cuando ve que su hermano de sangre, tiene que aplicar también el principio de la Escritura. Si no lo hace, está en desobediencia. Un empleador a su empleado igual, el empleado a su empleador igual. Nosotros, un primo a otro primo igual. Está caminando mal. ¿Qué dice Mateo 18:15? Es mi hermano en la fe también. Muy bien, yo tengo que aplicar esto. Está aplicando, voy a ir a tratar de hacerle ver. Esa es la parte de hermano, hermano, oveja, oveja. En Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículos 11 y 15, del 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí nosotros, hermanos, si vemos ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, acá Tito recibió el encargo de Pablo para que haga esto. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, aquí estamos hablando ya de una persona que es un oficial en la iglesia. El oficial en la iglesia también debe de exhortar, debe reprender con toda autoridad y que nadie lo menosprecie. Así dice la Escritura. Entonces acá ya vemos ya que no es hermano a hermana o hermana así, ovejas. Acá estamos hablando de un oficial de la iglesia quien tiene que llamar la atención cuando ve el pecado. Y en 1 Corintios también, capítulo 5, versículos 12 y 13, 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 y 13, acá nosotros sabemos, ¿no?, que se está hablando de una disciplina muy dura, y dice la Escritura aquí, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Dice, expulsad de entre vosotros a este malvado. Ahora ya no es oveja a oveja, ya no es el oficial a una oveja, ahora es la iglesia disciplinando al ofensor. Y eso es lo que yo les decía al principio. O sea, esta estructura de disciplina que el Señor provee aquí por medio de su palabra evita que haya excesos, evita que se aplique mal, porque aún un hermano, si es que ve que está siendo disciplinado o está siendo llamado la atención cuando no corresponde, puede recurrir también a otro hermano. Y si el hermano también está diciendo este hermano que yo estoy caminando de esta manera, pero esto no es así, yo quisiera también recurrir al pastor a ver estos temas, ¿no? El Señor Jesucristo, enseñando acerca del mandamiento pues de llevar a cabo la disciplina eclesiástica, dice, si te escucha
has ganado a tu hermano. Ahí en Mateo 18:15, el pasaje que vimos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si te escucha. O sea, aquí también encontramos un condicional. El Señor también nos está diciendo de que vamos a encontrarnos con personas que no van a escuchar. Si te escucha, pero si te escucha, has ganado a tu hermano. Muy bien, esta última parte, ¿qué significa? Se puede traducir de esta manera: si te escucha, has preservado a tu hermano, o también lo has restaurado para que sea un cristiano sólido. Lo has restaurado para que sea un cristiano sólido, y por tal razón la disciplina eclesiástica tiene como propósito preservar y promover aquello que conduce a la vida. ¿Ya? Preservar, promover, esa es la razón. Otro propósito de la disciplina es para mantener la pureza de la iglesia. Para mantener la pureza de la iglesia. Y yo quisiera que veamos dos pasajes para poder comprender este propósito de mantener pura la iglesia. Estamos hablando de iglesia local. Vamos a ver nosotros. Primero, Pablo le ofrece a la iglesia, le ordena a la iglesia que expulse a uno de sus miembros que andaba en pecado evidente. Eso lo hemos leído en 1 Corintios 5:13, cuando dice la Escritura: pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros a este malvado. Pero antes de dar esta orden, en 1 Corintios 5:13, de que ese ofensor, ese pecador sea expulsado de la iglesia, hermanos, ya que ni siquiera se podía reunir allí. Ni siquiera, o sea, ya no era una disciplina donde la persona iba a estar sentada en una silla. Esa persona tenía que ser echada afuera, ya ni siquiera entrar al templo, expulsada entre nosotros. Pero ahí, antes de dar esta orden, nos explica cuáles son las razones, y están en el versículo 6. Miren, abra 1 Corintios 5:6. Vamos a leer, hermanos, porque esto es, sabe que es vital para nuestro. Y esto toca a la iglesia local aquí y a las iglesias locales en todo el mundo. 1 Corintios 5:6 dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Mire cómo comienza el argumento de Pablo. Dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Con eso él comienza a introducir la orden para que echen de esa congregación a esa persona que estaba en pecado. Ese es el argumento con el cual él comienza. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Cómo que nos han enseñado a nosotros en la escuela este principio? La manzana podrida, que dice, pudre a las demás. Es lo mismo que está diciendo aquí la Escritura. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y hermanos, mire, yo he traído acá un comentario de Albert Barnes, que va a explicar esta última parte del versículo, y él lo hace de la manera siguiente. Por favor, escuchen. Comienzo la cita. Por levadura, los hebreos entendían metafóricamente cualquier cosa que tuviera el poder de corromper, sea en doctrina, en ejemplo o en cualquier cosa. Por ejemplo, en Mateo 16:6 el Señor advierte: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. El sentido aquí es claro. Un simple pecado consentido o permitido en la iglesia invadiría y corrompería toda la iglesia, a menos que sea removido. En este tema, y por esta razón, la disciplina debe ser administrada y el miembro corrupto debe ser extirpado. Por eso, hermanos, aplicar la disciplina es un acto de amor a Cristo, a su palabra y a su evangelio. Un poco de levadura fermenta todo, corrompe todo, hermano. Cuando nosotros no tomamos una acción inmediata, está caminando mal, ¿aquí qué hacemos? Nos quedamos como los corintios para que Dios nos diga: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura va a podrir todo? ¿Y cómo termina? Expulsa entre ustedes a ese malvado. Por
eso, hermanos, la disciplina es importante para mantener la pureza de la iglesia del Señor. Tiene que ser expulsado, tiene que ser disciplinado. Vamos a ver en la segunda parte cómo es que funciona la disciplina, cómo es que se hace. Nosotros ahorita estamos viendo los argumentos por los cuales la disciplina eclesiástica es dictada por el Señor. Otro propósito de la disciplina es para vindicar la integridad y el honor de Cristo. Para eso también se disciplina, para vindicar la integridad y el honor de Cristo. Y un pasaje, hermanos, que yo quisiera traer para probar la necesidad de la disciplina dentro de la iglesia en ese propósito es Romanos 2:24. Romanos capítulo 2:24. Y dice la Escritura: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Así nos dice la Escritura. ¿Cómo? El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Hermanos, esta es la conclusión de un pasaje donde el apóstol Pablo acusa a la clase religiosa de hipocresía. La hipocresía hace de que se blasfeme el nombre de Cristo. Claro, porque yo estoy diciendo, yo soy cristiano, pero ¿cómo vivo? Ah, tú eres cristiano, o sea, tú eres de Cristo. Sí, yo soy de Cristo, pero ¿cómo vivo? La gente cuando ve mi vida se burla. ¡Ah! El cristiano, ahí está, Cristo es su Salvador. ¿Por qué? Porque su estilo de vida hace de que se burle, blasfeme contra el nombre del Señor. Era pues una acusación a la clase religiosa de hipocresía, quienes tenían en la palabra de Dios una forma de jactancia. Ellos se jactaban, los judíos no se jactaban de la Biblia. ¿Cómo le llamaban los judíos a aquellos que no estaban conociendo las Escrituras, a los gentiles? ¿Cómo les llamaban? Perros. ¿Y los gentiles cómo le llamaban a los judíos? Fanáticos. Pero esa era la expresión que usaban los judíos. Perro. Perro. Nosotros podemos verlo cuando el rey David, antes que fuera rey, sale a luchar contra Goliat. ¿Cómo le llama David a Goliat? Este incircunciso va a venir a hablar así, incircunciso. Así somos nosotros también a veces. Mira, yo soy cristiano, yo soy salvo, tú no eres salvo. El Señor me ha salvado a mí, yo por su gracia y todo, y ya desbarramos un montón de doctrina. Y la gente está viendo, así te has salvado, a ver, quiero verte. Así dices que te has salvado. Para eso me voy a hacer cristiano. A veces dicen así, para eso me voy a convertir en cristiano, para ser como tú. Y blasfema el Evangelio y el nombre de Cristo. La vida después de estos hombres hipócritas no estaba conformada a la palabra que ellos se jactaban como conocedores. Los fariseos enseñaban que robar era un pecado, pero ellos robaban. Ellos enseñaban que adulterar era un pecado, pero ellos adulteraban. Así también en nuestros días encontramos muchos llamados cristianos, miembros de iglesias locales que enseñan, pero que no viven conforme a lo que ellos enseñan. Y la consecuencia de esto es que las personas blasfemen de Cristo y de su iglesia. Esa palabra blasfemar viene del griego que es blasfemeo, y significa dañar la reputación de una persona por medio de palabras. Significa hablar de alguien sin reverencia. Eso significa. Mire, el comentario de Matthew Henry en esta parte es muy acertado. Dice, comienzo la cita: la raíz y la suma de toda religión es gloriarse en Dios, creyendo, humilde y agradecidamente. Pero la jactancia orgullosa que se vanagloria en Dios y en una profesión externa de su nombre es la raíz y la suma de toda hipocresía.
El orgullo espiritual es la más peligrosa de todas las clases de orgullo. Un gran mal de los pecados de los profesantes es el deshonor contra Dios y la religión, porque no viven conforme a lo que profesan. Muchos que descansan en una forma muerta de piedad son los que desprecian a su prójimo más ignorante, aunque ellos mismos confían en una forma de conocimiento igualmente desprovista de vida y poder. Mientras algunos que se glorían en el Evangelio llevan sus vidas impías que deshonran a Dios y hacen que su nombre sea blasfemado. Terrible, hermano. Por eso es que la disciplina es necesaria. Para que nosotros podamos, como dice acá, vindicar el nombre de Cristo y vindicar la iglesia del Señor. Para que los de afuera, que no conocen a Dios, no blasfemen contra el nombre de nuestro amado Señor. Para eso se necesita, ¿qué? Disciplina. ¿Quién es la iglesia? Y si nosotros vemos a alguien que está caminando así, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Disciplina. Disciplina. Yo no creo que un cristiano genuino, hermanos, permita que su vida sea causa para que los impíos hablen impíamente de Cristo y de su iglesia, y por tal motivo esa disciplina tiene que ser ejercida. Por eso, hermanos, miren, aplicar la disciplina es un acto de amor a Cristo, es un acto de amor a su palabra y es un acto de amor a su iglesia, porque Cristo murió por su iglesia. Y tenemos nosotros que aplicar la disciplina para que su nombre sea vindicado junto con su iglesia. Otro propósito de los que hemos mencionado para llevar a cabo la disciplina en la iglesia es para restaurar a los ofensores. Yo ya les había adelantado, ¿no? Una vez yo escuché, cuando recién había sido salvado por el Señor, que alguien había escrito lo siguiente. Alguien había dicho: la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Los mata. Así, eso me sonó a mí muy fuerte, más porque ustedes saben que yo he sido soldado. Y un soldado, ¿no? Cuando está en combate, hay un caído, y nosotros no lo matamos, ni lo abandonamos. Por eso es que cuando hay una guerra, hermanos, si hay uno que el enemigo dispara a uno, son como 4, que en realidad es como que la bala le cayó a 4. Sí, la bala le cae a uno, pero es como que le cayó a 4 en un ejército. ¿Saben por qué? Porque está a cargo el pelotón, tiene que mandar a otros a dejar de pelear para atender al que está caído. Y la iglesia tiene que ser así. Y ese es el propósito de la disciplina: restaurar al que está herido, al que está caído, en amor. Pensando, amando al pecador, pero no amándolo más que a Cristo. Y ese es el límite que nosotros tenemos que tener. Tenemos que amar a la persona que vamos a restaurar, pero ese amor no puede hacer de que mi amor por Cristo y por su evangelio y por su palabra sea diluido. Eso sería un amor antibíblico, anticristiano. Ese es el amor mundano que nosotros no podemos tener. Pero también tenemos otra pregunta: ¿puede haber amor cuando dejamos que un hermano o hermana sean engañados y endurecidos por el pecado? Si nosotros vemos, ¿no? Este hermano está en pecado, vamos a hacer como que no lo ve. ¿Hay amor ahí, hermanos? No hay amor, ¿verdad? No podemos ser nosotros indiferentes, no podemos mirar a otros. Tenemos que actuar, tenemos que actuar. Un creyente no debe permanecer con indiferencia cuando un hermano se está extraviando de una sana doctrina y consecuentemente de una sana práctica. Porque la doctrina está ligada con la práctica. Si alguien está caminando mal, es porque tiene una doctrina equivocada. Porque nosotros hacemos lo que creemos. Así es. En Gálatas, ese es el pasaje que vamos a ver, Gálatas capítulo 6. De este pasaje una vez nosotros estábamos también predicando como 1 hora. Pero hoy día vamos a leerlo. Dice la Escritura: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo,
no seas que tú también seas tentado. Restauración. La disciplina lo que busca es la restauración del ofensor. Y esa restauración, hermanos, debe comenzar ¿cómo? Debe de comenzar diciéndole al caído sus pecados y condenándolos con la Biblia. ¿Sabes? Tú has hecho esto, has actuado de esta manera, has dicho esto. Mira, es pecado delante de Dios y es condenable para Dios. Eso es lo primero que tiene que entender una persona para poder ser restaurada, era lo que yo les estaba diciendo. Si no hay arrepentimiento, no se puede iniciar ningún proceso de restauración. La persona tiene que arrepentirse sinceramente. Si no se arrepiente, no hay. Y obviamente, hermanos, que el arrepentimiento es un cambio de conducta. Tiene que cambiar su conducta, tiene que cambiar su doctrina que está equivocada para que pueda haber una restauración. Si no, no hay. Estamos engañando a esa persona, estamos engañando a la iglesia, estamos engañando a Dios. Tiene que comenzar con eso. Si el ofensor debe reconocer su pecado y el ofensor debe condenarlo. Solamente yo quien le hago ver, sino él tiene que condenar su pecado. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la oración estamos diciendo, ¿no?, de que nosotros tenemos que decir, no vamos a Dios a decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? Ya está, perdóname, y ahí en ese saco, en esa palabra, está todo. No, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra oración privada y estamos arrepintiéndonos en primer lugar, tenemos que mencionar nuestros pecados así, con nombre y apellido. Señor, yo hablé una palabra que no está bien. Perdóname, me arrepiento. Señor, esto que vieron mis ojos es abominable para ti, es pecado. Me arrepiento. Así, hermanos, una lista, con mi boca tengo que confesar ese pecado. No es decir solamente, Señor, ya me perdona, que ya está bien, ¿qué pasa? En 15 segundos ya estoy perdonado. No, hermanos, eso no va a crear conciencia de nada en nosotros. Por eso es que el ofensor debe reconocer su pecado, condenarlo, confesarlo y condenarlo. De otra manera no puede haber restauración. El significado fundamental de esa palabra catartizo es una palabra griega, ¿no? Cuando se habla de restauración, es la palabra catartizo, es el siguiente: es poner una cosa en una condición apropiada o adecuada. Es poner a una persona como debe ser, sin deficiencias en nada. Es como reparar y componer lo que está roto. Eso significa restauración. Es como que nosotros tenemos, si Cristo, por ejemplo, ¿no?, ha descrito la iglesia como un cuerpo, y de repente nos luxamos un dedo aquí. Ha luxado una parte del cuerpo. La restauración, ¿saben cómo se grafica, hermanos? Es como poner el hueso otra vez en su lugar, como estaba antes, como debe ser. Pero para que exista eso tiene que haber arrepentimiento, confesión y apartarse. Si no se aparta, ¿saben qué? Ese arrepentimiento fue un arrepentimiento falso. Falso. Y a veces nosotros pues actuamos, ¿no?, de una manera a veces un poco dejada en estos temas. ¿Y qué pasa cuando el ofensor no quiere oír al hermano que busca su restauración? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, el Señor ya lo dijo, se debe llamar a uno o dos testigos más, y si no quiere oír a ellos, entonces se debe llevar el asunto a la iglesia, y si no quiere oír a la iglesia, debe ser extirpado, excomulgado, retirado. Así es. O sea, el proceso de restauración comienza, escuchó al hermano, comienza una restauración. No escuchó al hermano, pero escuchó a los otros dos testigos, también comienza la restauración. No escuchó a los dos testigos, pero escuchó a la iglesia, comienza la restauración. No quiere oír a la iglesia, lo sentimos mucho, pero tienes que retirarte. Un poco de levadura fermenta toda la masa.
No queremos que por causa tuya el nombre de Cristo sea blasfemado. No queremos. Por favor, nos duele. No queremos. Hermanos, el propósito de la disciplina es para detener a otros de cometer ofensas a Dios. Eso está en 1 Timoteo. 1 Timoteo. Vamos a ir al capítulo 5. 1 Timoteo. Capítulo 5, versículos del 20 al 21. Y aquí está precisamente tocando ese tema del que no quiere arrepentirse de su pecado. Y dice el Espíritu: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Mire cómo es que Pablo invoca a Timoteo. Y evidentemente aquí la reprensión en público es pues el procedimiento de la disciplina. No vamos a insultar, porque eso no es la disciplina. Acuérdense que tenemos que ganar la restauración del hermano. Pero miren aquí cómo es que Pablo instruye a Timoteo y está instruyendo a la iglesia, a nosotros aquí. Miren cómo dice: a los que continúan en pecado, o sea, ya le reprendimos, ya le dijimos no hagas esto, está mal esto de aquí. A los que continúan en eso, dice, repréndelos en presencia de todos. ¿Para qué? Para que los demás tengan temor de pecar. Pero ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa. Acá hay un mandamiento. Y ahora fíjense cómo el versículo 21 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio. O sea, sabes que delante de Dios te digo, hazlo. Hazlo. A los que continúan en pecado, no tengas prejuicios, hazlo. Y estoy invocando, estoy conjurando al Dios vivo para que tú sepas de que esto que te estoy diciendo es serio. Es serio. Te conjuro delante de Dios vivo, delante del Señor Jesucristo, delante de sus ángeles, que tienes que obrar así. Al que persiste en pecar, préndelo, para que los demás teman cometer pecado. Este es un mandamiento, hermanos. Y la finalidad es pues preservar a los demás hermanos de cometer los mismos pecados de la persona que es aplicada a la disciplina. Ese es el propósito. ¿Se dan cuenta? El caso de que las Escrituras nos relata de una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira nos enseña lo siguiente: cuando viene la disciplina del Señor, el temor de Dios llega a los corazones de aquellos quienes conforman la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? La triste historia de este matrimonio es sabida por todos. Al final de este episodio, como dice la palabra de Dios en Hechos 5, versículo 11, dice: después que ellos murieron a causa de la disciplina del Señor, dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Temor. Un pasaje que también debemos recordar es el siguiente, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Miren cómo habla la disciplina. Dice: si alguno no obedece nuestra enseñanza, no está hablando solamente de la enseñanza que Pablo le da a Tesalonicenses, sino está hablando de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, toda la instrucción que Cristo tiene para su iglesia. Y dice: si alguno no obedece esta enseñanza, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Señálalo y no te asocies con él. Pero no lo tengas como enemigo. No es un enemigo, no te asocies, que se avergüence. No te asocies, para que piense: oh, ninguno de la iglesia quiere asociarse conmigo, ¿qué pasa?
Otro propósito de la disciplina en la iglesia es para callar a los falsos maestros y sus enseñanzas. En Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la Escritura: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Aquí pues otra vez sabemos a Tito, ¿no? Tito tenía que corregir muchas cosas deficientes en la iglesia, y ahora el apóstol Pablo, Dios, por la pluma del apóstol Pablo, está diciendo: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Miren cómo dice el versículo 11: a quienes es preciso, ¿qué dice? Tapar la boca. Aquí está hablando de disciplina. Tapar la boca, hermanos, es la traducción figurativa de la palabra griega que significa poner algo en la boca. Poner algo en la boca. Y básicamente se refiere como al freno que se le pone a los caballos en el hocico. Eso significa tapar. Ponle algo en la boca. Disciplina. Cállalo, está enseñando mal. Cállalo, Tito. Arregla tú esa situación. Y esta disciplina debe hacerse considerando el espíritu, hermanos, del Evangelio de Cristo. Vamos a abrir el Salmo 32 para que vean cómo también encontramos esta misma alegoría que hemos estado hablando en la iglesia, en esta enseñanza. Salmo 32, versículos 8 y 9, dice la Escritura: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen ¿qué? Brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Esta es una relación que nosotros podemos encontrar con ese pasaje que hemos leído en Tito. Taparle la boca es precisamente esa acción del caballo. Ustedes van a decir: no, el pastor y esto. No, hermanos, lean también a los otros comentarios. Esto del diccionario bíblico lo enseña de esa manera. Habla más de la brida de un caballo, para sujetarlo, para que no haga como el caballo quiere, sino como el que lo está montando. Eso es. Entonces ese propósito es también para callar a los falsos maestros y sus enseñanzas. No podemos nosotros permitir enseñanzas diferentes en una iglesia local. Por eso es que nosotros tenemos una confesión de fe. Y cuando nosotros admitimos a una persona dentro de la membresía de la iglesia, le decimos: nosotros creemos esto. ¿Tú crees igual? No, yo no creo igual. Entonces no podemos ser miembros, ¿no? No, yo sí también creo igual. Muy bien, lo recibimos como miembros. Porque si no, después hay conflictos, hay caos, hay desorden dentro de la iglesia. El propósito de la disciplina, hermano, y este es el último, es para ganar para Cristo a los que hicieron una profesión de fe vacía. Nosotros tenemos que entender de que en una congregación no necesariamente todos los que están allí son personas salvas, aunque todos posiblemente han hecho una profesión de fe. No todos necesariamente son salvos. Bueno, yo les puedo recordar el capítulo 7, versículos 21 y 22, me parece, de Mateo, cuando dice: Señor, Señor, en tu nombre estamos echando fuera demonios, profetizamos, tantas cosas. ¿Y quién está hablando? Personas que estaban participando dentro de una iglesia, pero que no eran parte de la iglesia. Estaban adentro, pero no eran parte de la iglesia. Yo me imagino cómo pueden haber sido el caminar de estas personas. No lo imagino, ¿no? Pero el propósito de la disciplina, hermanos, es para ganar precisamente para Cristo a los que hicieron una profesión de fe falsa, una profesión de fe vacía. Y hacer una profesión de fe vacía es hablar de una persona que no es regenerada, pero participa y hasta se puede hacer miembro de una iglesia local. La salvación, hermano, no es porque yo soy miembro de una iglesia local.
No es, la salvación es por Cristo, es por gracia, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo, poner nuestra fe en Él. No es porque, como la Iglesia católica piensa, ¿no? La Iglesia salva, no, la Iglesia no salva, el que salva es Cristo. Y nosotros podemos verlo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, cómo es que el propósito de la disciplina es para ganar para Cristo. 2 de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Dice la Escritura: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su obra. Mira, hay dos personas principales que nosotros vemos, ¿no? Primero habla del siervo de Dios. Dice de que el siervo de Dios tiene que tener ciertas características en su carácter. ¿Para qué? Para que, como dice el versículo 25, corrija tiernamente a los que se oponen. ¿Y dónde es que lo corrige? ¿Quién es ese que se opone? ¿Es alguien que está afuera, en la calle? ¿O es alguien que está dentro de la iglesia? ¿Ah? Es alguien que también está dentro de la iglesia. Y el ministro se da cuenta que esta persona se opone. Está dentro de la iglesia, pero se opone. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Tiene que corregirlo tiernamente. ¿Para qué? Miren cómo dice: por si acaso Dios le concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escape del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. O sea, esa persona no era libre, no tenía la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque era esclava del diablo. Aquí esa palabra corrigiendo del versículo 25, creo que es igual también en Reina Valera 60, no estoy seguro. Pero la palabra griega ahí es paideu. ¿Y qué significa? Significa, en un sentido religioso, a castigar con el propósito de educar a alguien para ajustarse a la verdad divina. Eso es lo que dice el diccionario. Y eso, hermanos, no es posible hacer con alguien que se encuentra fuera de una iglesia local. Es un proceso que se hace dentro de la iglesia. Por eso es que también un propósito de la disciplina es para ganar para Cristo a los que hicieron una fe o una profesión de fe vacía, falsa. Esto es lo que yo quería comenzar diciendo, hermanos, en estas meditaciones que vamos a hacer acerca de la disciplina, para que nosotros entendamos primeramente cuál es el propósito de Dios de mandar a la iglesia para que se haga disciplina dentro de una iglesia. Pues vamos a ir preparando nosotros nuestros corazones. Yo quisiera de que ahora, en este receso que vamos a tener, conversemos de esto que estamos predicando. No conversemos de nada más, hermanos. Además, nosotros estamos ayunando. No conversemos de cosas vanas, conversemos de esto que hemos visto en la palabra del Señor. No actuemos como si esto no nos tocara a nosotros. No actuemos como indiferentes a lo que el pastor ha predicado. No meditemos en este punto. ¿Ya? Vamos a orar. Nosotros, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras y nos enseñas, Señor, cómo en tu sabiduría infinita y perfecta, Señor, tú has diseñado la disciplina para que sea ejercida dentro, Señor, de una iglesia local como la nuestra. Señor, sabemos que para ser una iglesia nuevo testamentaria, nosotros, Señor, tenemos también que aplicar disciplina cuando así corresponda. Señor, ayúdanos, Padre, a que nosotros tengamos la mirada siempre puesta en ti. Sabemos de que aquí, Señor, nos reunimos esposos, nos reunimos primos, nos reunimos hermanos en sangre. Señor, pero aún te amemos más a ti y tu evangelio, y que si, Señor, nosotros vemos que hay algo que debe ser corregido o disciplinado, Señor, actuemos. Ve a tu hermano,
ve a tu hermano y si te escucha le has ganado. Señor, que nosotros podamos mantener la pureza de esta congregación, Señor. Que podamos nosotros utilizar lo que tú das a tu iglesia para que podamos ser una iglesia ejemplar. Una iglesia de que las personas no puedan hablar ni decir nada. Señor, una iglesia, como tu palabra dice, santificada, purificada, limpia. Señor, te amamos. Te amamos y por esa razón, Señor, te obedecemos. Que no tengamos miedo, Señor, de quedarnos quizás sin personas quienes no quieran someterse a tu disciplina, Señor. Hay algo peor que una iglesia vacía, decía un siervo tuyo. Hay algo peor que una iglesia vacía, y es una iglesia que tú aborrezcas, o una iglesia, Señor, que blasfeme contra ti, o una iglesia que te avergüence de ti. Que pensemos, Señor, todo esto, pensemos eso en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti en todo momento, en el nombre de Jesús.